la posguerra. Porque Lleida, ¿conocéis Lleida? Nada. Es sabía que teníamos que empezar de más de cero. Pero bueno, habéis explicado algo, ¿no? ¿Qué no? No, nada de nada. El Oriol. Sí, Oriol Uriol lo explica. Vale, pues Lleida en la guerra, pues bueno, nos situamos ahora para saltarnos la guerra que ya tiene sus capítulos. En el 37, el 2 de noviembre del 37 es el bombardeo con el que conmemoramos y es el ciclo 2N y tal. Y luego ya queda como la ciudad desmoralizada, ¿no? Eso ya sería un punto... Hay un cambio en ese bombardeo. Además es el bombardeo que la gente, bueno, que ahora ya no están, pero que cuando yo era pequeña eran mayores, recordaban todos porque fue la escuela porque se bombardeó, básicamente porque se bombardeó la escuela. Pero hubo otros bombardeos. ¿Qué? A ver, un momento, que vienen aquí que está apagado, claro. Por no usarlo... Claro. Ah, tiene Me cuesta notar, al no utilizarlo se suele apagar solo. Entonces, ya, como no estaba el mando, porque ahora el mando lo refresca, ¿no? Me lo suelo guardar. Por si acaso. Como solo hay un mando, ya está. Mira, ya está. Ah, vale, ya está. Gracias. ¿No vas pasando tú eso? Aquí sería en el 37, la escuela Liceu, que además es un símbolo. Si pongo una luz. Porque es la escuela, es la primera escuela de la Escola Nova Catalana, es decir, hasta ese momento que se fundó en 1905 en otro edificio, pero que es como símbolo porque anteriormente todas las escuelas históricamente habían sido de la Iglesia. Esta es la primera escuela en Lleida de la Escola Catalana. Pasa el 2 de noviembre, esto sería el Saboya, el original. Este es uno de los que pasaron por Lleida, fue uno de estos, porque está pillado de vídeo. Y así es como queda la escuela del Liceu, que le falta un ala, ¿sí? ¿Veis? Que le falta la de allí, y si os fijáis arriba ya lleva... Este ya sería de después, El yugo y las flechas. No es que me cuesta Vale. Por otra parte tenemos que están los acuartelamientos, ¿sí? Hay acuartelamientos que están en una parte de la ciudad. Y cuando se bombardea, no se bombardea nada de acuartelamientos, solo es bombardeo a la población civil. Va pasando la guerra y se rompe el frente de Aragón y Lleida pasa a ser la ciudad más grande del frente de Aragón, porque se va perdiendo todo. Van conquiriendo por el sur, ¿sí? Van subiendo, y el 28 de marzo hay otro super bombardeo, que este es como que no lo recuerda nadie, hay más muertos, y pasa el 28 de marzo, pero hay más muertos que el de noviembre, pero no hay un recuerdo tan fuerte. ¿Por qué? Porque es la estrategia de sobrevolar por aire para entrar por tierra. 28 de marzo. Otro gran bombardeo. Os paso imágenes para que veáis una idea de cómo queda la ciudad. Industria. Vale. Esto es la Seubella hoy. ¿Sí? A ver, si vais a Lleida, tenéis que ir a ver. Es un edificio del siglo XIII, histórico, maravilloso. Pero desde la Guerra de Sucesión, Felipe V lo convirtió en caserna militar, y la concepción que había de que aquel sitio era una caserna militar, desde 1707. Esta es la construcción de hoy, pero el castillo era este. Y este era el acuartelamiento de control militar, desde 1707. O sea, aquí estaba, los republicanos estaban aquí también, o sea, todas las comandancias militares. Y ahora esta es la otra comandancia, que es la pequeña, que es la que vamos a presentar hoy, que es una parte de posguerra, que es la colina de Gardeny. Y ahí hay dos colinas, la importante, que es la de la Seubella. Toda la ciudad es como una especie de... pasa el río y es como una especie de valle.
y luego está esta colina, la de Gardena. En esta colina da al sur y es por donde penetran por suelo, después de destruida la ciudad el 28 de marzo, se prepara la defensa aquí porque van viniendo por el sur por tierra. Esta foto está tirada desde el baluarte, que también hizo Felipe V, porque Felipe V se puso los dos controles, desde la otra parte, y veis que allí se ve la Saubella, ¿lo veis? El otro acuartelamiento para que veáis los controles que hay, que ven desde aquí, 28 de marzo, y el 30, entre el 31 de marzo. El 31 de marzo ya entran, ya está desmoralizado todo, esa esta estrategia que no les falló en ningún sitio. Al entrar por suelo, se hace aquí la defensa de la ciudad. Van viniendo todos los, del frente, ¿no? Cuando se van retirando, aquí miles de soldados que había, preparando la defensa. Se dice que la defensa se destruye. Habrá 5 de la Legión Cóndor, 5 aviones que destrozarán también la defensa. Y hay, digamos, la batalla muy heroica del 3 de abril. En algunos momentos eso es un rifirrafe. Se controla, se pierde, se sube, se baja. La pared, ¿veis que hay? ¿Veis los agujeros? ¿Se puede ver los disparos? Aquí está como ampliado. Este es un castillo templario del siglo XII. O sea, tenemos la catedral del siglo XIII y el castillo templario del siglo XII. Los dos convertidos en fortines militares. Este principio es un intento de recuperación del... Serían disparos republicanos en un intento de recuperar el castillo. Más disparos. Pero aquello no se consigue, van bajando y esto ya es una calle de Lleida. ¿Veis arriba? Esto de arriba es el castillo templario. Ahora veis cómo ya van entrando, conecta con la otra colina, van entrando aquí ya están las muertes en el 3 de abril. Aquí han pasado. ¿Veis las trincheras? Estas trincheras eran todas las trincheras de defensa que se iban haciendo, pero iban retirando. Aquí ya han pasado, esta es la calle mayor. Este es el puente, mirad cómo era la Saubella, ¿eh? Como última parte, lo que se hace es volar el puente de Lleida y se queda al frente, al otro lado del río, durante 9 meses hasta que se acaba la guerra en Barcelona. Y Lleida estará dividida, pero el control es franquista porque el control está en el otro lado. Esta es una puerta que, si entras en Lleida, es la única puerta de muralla que hay, y aquí también se ven disparos, que es un intento también de recuperación de la ciudad. Y durante todos esos 9 meses habrá movimiento intentando recuperar, seguirá, además la guerra se pierde, pero bueno, digamos que en Lleida, en el marzo del 38, ya es franquista. Y ahí empieza lo que venimos a hablar, que es lo que pasa después. Lleida, una ciudad geoestratégica militar desde Julio César hizo una batalla en el 49 a.C. y se hizo con la República Romana en Ilerda, de hecho en el castillo templario, o sea que históricamente siempre ha sido, y las fortificaciones de Felipe V, etcétera. De hecho fue la primera ciudad importante de Cataluña que cogió Franco, con lo cual es un inicio de su buen, ¿no? Sus augurios para ir. Estrategia. Sí. Estrategia. Bueno, le dio un subidón, sí. Esto vuelve a estar aquí. ¿Por qué? Esto no es de para atrás. Bueno, no, vale. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente que tienen ahí, hay que hacer algo. Y ella tiene estación de tren, además. Importante, porque no solo habrá todos aquellos que puedan ir capturando de aquellos días de abril, que cogerán a muchos, que fusilarán a muchos, sino que además van viniendo, que los van llevando
los números son, es que es incalculable. Van llegando, van entrando, ¿y dónde los colocamos? Ahí, ¿no? ¿Dónde se colocan todos los prisioneros que tenemos? ¿Qué tienen? Pues en el sitio más fácil, que es lo que ya era el cuartel militar, que es un edificio del siglo XIII, aunque de esa época no deberíamos de tratarlo como un edificio del siglo XIII porque no había la concepción, o sea que era la comandancia militar, que era aquella que se había dividido. Aquí se habla de hasta 7.000 presos. Pero esto es un campo de concentración o de distribución. Ahí está, lo llamamos concentración, ¿qué quiere decir? Claro, la idea de nazi, ¿no? Tenemos la idea nazi, que el campo de concentración era una concentración en el que había trabajo y había exterminio. Los de Franco es que no acaban de ser tampoco así. Concentración se refería más al tenerlos ahí concentrados para después irlos distribuyendo para hacer los trabajos, o para ir a la cárcel, o para ser fusilados. Por lo tanto, aquí. Unos aquí, ya no tengo que coger los apuntes. Estos ya son franquistas que ya han cogido el poder. ¿Qué más? La cárcel, obviamente. Además los van como diferenciando, ¿eh? Ahí arriba van a fusilar, y los más difíciles, los que quieren cerrar y tenerlos controlados, van a ir más bien aquí. Pero sobre todo las de la Seu Vella, lo que tienen que hacer es echarlos. ¿Dónde van a ir? Parece ser que la mayoría van a sus pueblos, a sus casas, a hacer de trabajador forzado ahí. Y aquí, este papel ya lo miraré después porque no tendría que estar aquí. Ajá. Bueno, pues sí. ¿Cómo puedo ampliar? Bueno, los primeros tiempos, el 38. A ver, lo que venimos a hablar es del campo de trabajo, que no es lo mismo que el campo de concentración. Porque lo que hay que hacer es reconstruir todas aquellas fotos, de todo esparcido por ahí. Hay que arreglarlo. Lleida es una de las ciudades más bombardeadas. Aquí lo tenéis controlado, cómo se hizo toda la reconstrucción. Aquí Más o menos, sí. Sí, es que allí no. Está lo que son las empresas. Regiones devastadas, ¿no? Sí. ¿Y algo más? Sí. Ahí se complica porque ahí está la comandancia militar. Y eso ahí ya se enreda un poco más y es lo que... Ahí, o sea, regiones devastadas era lo que se sabía, porque además ponían sus placas, lo ponían ahí. La parte más oscura es la que era militar. Cuando empiezan, si ya lo tenéis controlado, primero se trabaja sin que esté, sin que esté legalizada, que digamos, regiones devastadas, porque aparece en el 41, ¿no? Pero hay trabajos anteriores, no los tienen ahí sentados, ¿no? Entonces aquí como el tiempo que pasan hasta que fundan el regiones devastadas, ¿tenéis controlado qué hacían los prisioneros? No. Pues aquí no es como ahí, que aquí no había un centro donde estuvieran, no, sino que venían, los traían de diferentes sitios, ¿no? ¡Ah, los traían! Sí había. Bueno, pero estaban en la cárcel, salían de la cárcel. Estaban en la cárcel. Aquí había cárceles. Sí. Aquí había cárceles, sí. No campo de concentración. No, cárceles. ¿Ves? Es que claro, yo tampoco sé cómo iba en otros aquí eran sitios. Cárceles. Todo cárceles y ya está. Vale, aquí fue en Lleida fue una improvisación. Pero cárceles. Parece ser una improvisación total. Porque ya os digo, tenerlos aquí,
claro, ya no os hablo de las condiciones en las que estaban, los fusilamientos que había, se ve que comían, cuando comían así, porque si hacían así los piojos caían en el plato, o sea, bueno, historias de estas. Pero ahí hay un problema, y Franco, de una idea que ya era de los años 30, dice, yo para este castillo, ¿cómo voy a tener este castillo? Este castillo está viejo, esto, ¿no? Hacer una comandancia nueva. Tengo que hacer unos cuarteles nuevos. Ahí está, que aparecen unos cuarteles en el año 45 como si salieran de la nada. Pero no como si salieran de la nada. Dices, bueno, en el 45 que todo el mundo, ¿no? Pues no se pregunta nada ni nada. No, en el 2022. En el 2022 no sabemos cómo se hicieron aquello. ¿Cómo se hizo? Trabajo forzado. Pues es una cosa que poco a poco vamos rascando, porque es que además los historiadores tampoco habían parado en el estudio de esto. Y de aquí el trabajo más bien de asociación que de otra cosa para poder sacar un poco de luz. ¿En base a qué? Ahora ha habido, ¿cómo se llama? No sé qué, Fernández, no sé si lo habéis visto, que ha hablado de los campos de Franco, sacó un libro, hizo un programa en Antena 3 que habló de los campos de Franco, Carlos Fernández. Sí. Luego hubo uno también de hace a lo mejor 20 años de televisión española, pero muy poca cosa, pues como que había pues 300 en todo el estado, como campos de concentración. Pero aquí hay un poco de lío entre la diferencia que os decía entre lo que es un campo de concentración y de distribución y donde se trabaja y de dónde sale, porque aquello, el control, a ver si puedo sacar esta foto, es que creo que esto es lo de las redes, lo he perdido, ¿Qué más esperando? lo he perdido. A ver, la foto que está, sí, a ver si es que És que s'ha anat cap a la dreta, marxa. Ahí no hay foto. Ah, ostras, que ve bien. Vale, vale, se ve súper bien. Hòstia, pues no veus gaire perquè se m'escape tot el rato. Vale, estos son los pagos. Bueno, ho tornaràs a fer això, que sí? Está ahí arriba. Falta una foto. Falta una foto. Aquest és l'últim, Anna? Aquest és el que me vas agafar ahir? Me vas posar... Vale, no passa res. Això està ampliat també. Pues res, si és com ho pots treure l'ampliació, perquè ara s'han ampliat totes. Fem una cosa, si vols. És que hi ha parts que sí que les vull ampliar, però n'hi ha que no. Bueno, pues tú me dices de qué pasa con una alta, ¿vale? Ahora que vos. Ai, és que hi ha una foto... Aquí hi ha internet? Sí. Hi ha internet aquí? Sí. Vale, pues és per sacar alguna foto. A veure... Vale, aquesta... Por lo tanto, del 38 al 41 que se crea las regiones devastadas y la empresa militar de puentes y caminos de Cataluña. Una estaría, bueno, las obras civiles, que es la que tenemos más controlada, que es la de regiones devastadas, y la otra, que es esta empresa militar de puentes y caminos de Cataluña. Eso es ponerle nombre a la cosa, porque los trabajos hay. Esto pasa, pero es que, claro, ahora no lo he repasado, esto pasa en el 41, ¿sí? Por lo tanto, primero, en los primeros meses del 39, y tendríamos que contar el 38, porque ya era escogida en el 38, habría unos 14.600 presos en Lleida, unos 12.000 políticos, o sea, casi todos, vale. De estos presos había que salían en esos primeros momentos, que salieron en libertad provisional, o se trasladaron, y de los 11.600 con expediente, 3.000 y pico se los llevaron, ¿vale?
139 mueren, entiendo yo que no sé si los fusilan, y otros salen ¿eh? Es que fusilamientos hubo más, y unos 4.000 por otras causas, 517 salieron para ser ejecutados. Entonces tenemos la cárcel de la cárcel que os enseñaba, y aparte el seminario viejo, otro edificio que está en otra parte de la ciudad. Se estará construyendo la nueva cárcel, construirán prisioneros también la nueva cárcel, y allí creo que también hubo barracones. La cárcel de hoy de Lleida, Y entonces entramos en los campos de concentración de prisioneros, que normalmente era salir de la Seu Vella, o de la cárcel, o del seminario. ¿Tú qué haces? Tú no sé qué, no sé cuántos, y lo que luego se llamaron los batallones de trabajadores. Pero esos van a un sitio y ya no vuelven a la cárcel. Se quedan destinados a aquellos en esos batallones para trabajar día y noche, y con frío y con todo, haciéndose barracotes. Eso será una nueva cárcel, que la cárcel incluye trabajo. Por lo tanto, aquí 7.000, habrá otros en otra fábrica, la fábrica Vilalta, toda la ciudad era una cárcel entera, toda la ciudad, y otros depósitos. Entre 3.500 serán batallones, lo que luego se le llamará batallones penitenciarios. Entonces era el 41, y dice, ahora le voy a poner nombre a la cosa, y le voy a llamar eso, regiones devastadas, y la empresa militar de cuentos y caminos en Cataluña. De hecho, se dice que se estaba criticando mucho lo que estaba pasando, ¿no? Sobre todo a él le importaba lo que pensara pues Inglaterra, Francia. Y luego cuando Hitler empieza a hacer todos esos campos es cuando le da la vergüenza y dice, bueno, es que he hecho una empresa estatal, ¿no? Que esa es la idea. Y además, les pago una cosa que es esto de aquí, que es cuando empiezan a pagar. Bueno, de colonias penitenciarias tenemos la que está en Lleida, la que no está reconocida, la que no está estudiada, la que no hay absolutamente nada, que es la del Castillo Templario, no, más allá del Castillo Templario, Coll de Nargó. ¿Sabéis dónde está Coll de Nargó? Es un pueblo que va para la montaña, en el Alt Urgell. Y luego también hay otro en el túnel de Viella. ¿Habéis pasado alguna vez por el túnel de Viella? Pues ya sabéis quién lo ha hecho. Es lo que hay, de los que tenemos, cuando dice, bueno, es que ahora es que los pagamos, es que si veis los documentos de los pagos, ¿me pots ampliar? És que jo no sé com són. No, tranquil·la, ja ho faig jo. Bueno, aquest és molt interessant. Mirad, el 31, ¿veis que es el 31 de diciembre del 42? ¿Lo veis abajo? Sí. Pues el 31 de diciembre del 42. ¿Puedes ampliar? Ahí, què passa? Fora. És aquí, és aquesta. Sí, però Com l'has ampliat abans? abans l'he ampliat per aquí. Ah, estan totes ampliades. És que, pues estan totes ampliades. No, però és que jugo amb dos, val? Què vols veure? Aquesta ampliada o no? Sí. Es muy sensible este ordenador. Pero un poco. Ah, la flechita. Ah, perfecto. Perfecto. A ver, para arriba. Es como tú eres de aquí, lo sabes. ¿Habéis visto algún documento de estos alguna vez? De los pagos de... Vale. Esto es un aviso que hace a los ayuntamientos justicia. Establecido un nuevo procedimiento para conseguir que las asignaciones familiares por el trabajo, por además es un sistema que tampoco van probando, de trabajo de reclusos percibe a las esposas e hijos. No se paga a ellos, se paga a las esposas. Que además es el sistema porque no había,
a ver, no había machismo, obviamente que todavía había, quien había trabajado, ¿no? Quien llevaba las ciudades en los fábricas o lo que sea, eran los hombres, con lo cual se queda la ciudad como algo paralizada, porque es que no hay hombres, no hay hombres. Entonces las mujeres no tienen dinero. Entonces, solución, bueno, estos hombres que están trabajando van a pagar a las mujeres. Los menores de 15 años de los mismos llegan a poder beneficiarse en el plazo más breve, ya había problemas, y claro, lo envían al alcalde. Y esto es un pueblo de Aitona. A ver, Baixa. A ver, es que y esto ya estamos en el diciembre del 42, ¿eh? A ver, que salen, espera, que salían dinero 31 de diciembre. Pagos de descuento del 2% por gastos, deducida, espera, que había otro. Vale. Espera, no sé per què no va el cursor. ¿Pueden tirar? No. ¿Enrere? Enrere on? L'altre dia? A les diapositives. Bueno, aquí, esto es un pago. Ay, qué lío, ¿eh? Francisco Martínez Cenar, 55, 112 pesetas. Reducción del 8%. Y pagan impuestos, ¿eh? Todo el verano. 100 pesetas, este no está mal, ¿eh? Ahorro penado. Creo que están arregladitos. ¿Eh? Para el 8% para el fondo ahorro penados, ¿no? Yo diría que es como un impuesto, yo creo que es un impuesto, sí, o a lo mejor. Sí, sí. Los presos. Del preso. Hay pagos de distintas cantidades. Y este de aquí, en fecha 1 de agosto del 44, es que estamos ya en el 44. Lo que pasará, todavía están funcionando. Cuando Hitler llega a ¡ay, Dios! ¿Y ahora qué hago? Y vimos con Ana que fuimos al archivo antes de ayer. Ayer por la mañana. Ayer Por la mañana. Pasaron tantas cosas. Fuimos al archivo. Se les había dicho que, bueno, lo que teníamos controlado era que en septiembre se cerraban y en diciembre todavía vimos que había... Que uno que se había fugado, que se fugaron muchos, uno que se había fugado lo detienen y lo vuelven a poner, y al cabo de unos días, el 16 de diciembre, lo trasladan a otro campo. Llega aquí. Claro. Que es a finales del 44, claro. Lo que es como un poco sorprendente es que hayamos hablado tanto de los campos de Hitler, que de hecho hubo en exterminio, aquí no lo hubo, pero hablar cero de esto en el año 44 y que levantaron unos cuarteles militares, porque además, anem amb aquella que era la que està situada en primera. Aquí, es pot ampliar aquesta? Sí. No tant. Se queda l'ordenador que són sí. Ara podem pujar i baixar? Sí, es que abans no sé què ha passat que s'ha perdut això. Esta tenía cosas, es que ahora no me acuerdo mucho, pero tenía cosas muy interesantes. Sí. Con el fin de conseguir las designaciones militares que por trabajo de recursos corresponde a las esposas, hijos menores de 15 años y padres pobres de los mismos según los casos, lleguen a poder los interesados en el más breve plazo posible. Siempre envían cartas porque además es que no funciona. E intentan a ver si esta vez, ¿no? Y comunicamos que esta vez no lo haremos así, que lo haremos de otra forma. La sección de contabilidad del Patronato Central de Nuestra Señora la Merced de la Redención de Penas, que el nombre es, por trabajo remitirá directamente a los señores alcaldes o a los presidentes delegados locales de ese patronato, donde la entidad conviene constituida reciba asignaciones familiares de los reclusos trabajadores. Ya les llama reclusos trabajadores, ¿eh? Ya no en el 44 ya no se utiliza tal, las facciones, ya no es, la retórica ahora van cogiendo unos, ¿no? Como intentan buscarle nombres así como democráticos, ¿no? Como un recluso que se le da como un derecho a trabajar, ¿eh? La idea es esa.
Pues más abajo, los recibos deben venir debidamente firmados, sí, se debían de perder algunos, los hechos y pagados deben dirigirse de no horas del importe donde estaba, si hay hijos menores, si existe esposa, Ostras. Cuando no estuviera legalmente casada. ¿dónde lo pone esto? Ah, Cuando no estuviese, sí, mira, cuando no estuviese legalmente casada la figura como esposa del recluso, o cuando la esposa observara una conducta inmoral o se encuentra recluida en algún establecimiento penitenciario, es decir, si ella está en la cárcel, no No se cobra la pone ninguno de en los dos, impuesto, porque ¿no? claro, él cobra a través de la mujer. Si la mujer no está en la calle, porque lo único que le interesaba era, claro, es que aquello debía ser trueque, porque es que no había ni dinero, no había producción, es que no había absolutamente nada. Y si está, o si es una conducta inmoral, que cualquier cosa es una conducta inmoral, porque haber sido roja ya era una conducta inmoral, una cosa que debía de ir contada. O sea, un documento, a ver, creo que ya así como esto, a ver, el importe de los seguros equipados bueno, lío, este patronato ruega a usted encarecidamente se ha llevado este patriótico y humanitario servicio. Humanitario servicio. Como les pagan, ¿no? Pues es bueno. A ver el altre document. No, o sigui, al PowerPoint. No, el document que tens, se mos ha agafat no està foto. No, perquè es torna a ampliar. Sí, per Perquè, això. no, però fica-la aquí al mínim. No, perquè és això. Si és cosa això d'aquí. Sí, sí, sí. Vale, a ver si podemos pasar. Pues no. Fíjate una... A ver, pues és que miren passant així una a una, perquè si no... Però si no te vols treure, és que... No, perquè unes les voldrà ampliar i les altres Vale, no. pues llavors fem una Uy, cosa. pero hasta esto sea... Yo creo que no es la última de todo. Bueno, da igual. Vale. Este, por ejemplo, como no tenemos fotos de Gardén, ¿esta la conocíais? Buscado, ¿no? Sí. Batalla de Treballs Forçats desfilan en el campo de concentración franquista de la Nanclares. provincia. Espera, que sale aquí. Espera, Es espera, Durango espera, esto, espera, creo. espera. Ah, ¿quién lo hacía? Bueno, tira. Álava. ¿Nanclares de la Oca? Sí, sí. Pues tenía que ser una cosa así. Y ahí construyeron también. Hasta la cárcel. Y salían de o sea, no había barracas. Hasta hace poco ha sido cárcel. Pero en aquella época, ¿cómo sería? ¿Así? Igual, seguramente la misma. Sí, ¿no? La misma que ha habido... Habrán ido... Yo creo que el problema, Pero en el mismo sitio, sí, Fijo. en el mismo también de... el problema que tuvieron en Lleida, estaba aquí, muy bombardeada, o sea, se tenía que hacer muchísima reconstrucción, de mucha cantidad, que había la estación de tren que era posible transportar presos, porque es que ya quedaban ahí, y la estación está en el centro, era fácil, pero no había suficiente lugar, es que no había. Es de ahí que en la otra colina, con la idea de hacer unos acuartelamientos nuevos, hacen las barracas y hay hombres viviendo allí, no sabemos cuánto tiempo, pero al menos desde el 39, no se sabe cómo, se le da nombre a la cosa en el 41, no nace en el 41, y parece que en diciembre del 44 es el último, porque los libros ya no están nada apuntados. Pero los cuarteles se inauguran en junio del 45.
quedan 6 meses para que se inaugure, o sea, 6 meses de trabajo. Yo personalmente no me creo que no hubieran presos trabajando ahí. Lo que me creo es que sacaron los barracones y ya no estaba la cárcel penitenciaria. O lo que sea, que hasta el día antes de abrir, porque ya os enseñaremos cómo se puede llegar a construir una cosa como esa en tan poco tiempo, trabajaron hasta el último día. Tendría que ser como este de aquí. Reus fue otra de las ciudades. Se dice que en la Seubella y los de Gardeny, porque había muchas evasiones, si se miran los documentos, da mucha risa porque es que entran y salen, los cogen como maquis, los vuelven a poner y no los matan. Dicen, no. En cambio en Reus, pues a lo mejor era simplemente por el grupo de gente que había un montón de fusilamientos, pero ves, ahí este sería pues, batallones. ¿Qué explican? Ahora tendríamos que ir a lo que explica la gente de Lleida. Hay una calle que se llama Carrer Cavallers en Lleida, que se dice que hay el recuerdo de los prisioneros bajando de la Seubella, ¿sí? Que se les hacía bajar para ir a la otra colina a trabajar y luego volver. O sea, en los primeros tiempos tuvo que ser desde la Seubella que se iba para Gardeny, pero después la Seubella en el año 40 ya desaparece. Lo que tenemos a partir de entonces ya son los barracotes de allí. Aquello hay que leerlo. ¿Qué hacen los presos aquí? Además hay que pensar que en la Seubella estaban trabajando los propios militares, ¿no? Es como que no querían que aquello fuera así. O sea, lo que tenían ganas era de quitárselos de encima. Por eso en el 40 ya no existe. El puente, ahora me voy, paralelamente a estas regiones devastadas, que serán los encargados de las obras civiles, como el puente de Lleida, que le llamamos el Pont Vell, el puente viejo, y de viejo no tiene nada, porque es el 47. Se inaugura en el 47 el puente. Vale. Si os habéis situado, esta es el castillo templario donde os decía que se había hecho la batalla de Lleida el 3 de abril, donde construyen los acuartelamientos. Mirad, aquí al lado. Están aquí, se ven desde aquí, se ven. Y es toda la colina. ¿Qué trabajos hicieron ellos? Pues muy posiblemente los más duros de todos, que son los de allanar el terreno. A pico y pala. Porque aquello era una montaña. O sea que allanar el terreno y hacer los fundamentos. Toda esta parte de aquí se inauguró en el 54, ahí tendremos que saber también qué parte hubo de prisioneros, de trabajadores prisioneros, y esta es la parte, además al fondo, que se inauguró en el 45. Se ve desde arriba. También el número, por la población que hay en Lleida, la provincia fue la que tuvo más represaliados de todo, la provincia de Lleida. Si veis los números, como el número de represaliados, 10.849, más que en Tarragona, porque Tarragona tiene más población. Y si miráis la comparación con la población que había en Barcelona, es la tercera parte. Ya un nivel alto, ¿eh? Y estos son de dónde eran. Lleida del Segrià, 2601. ¿Qué te das cuenta cuando vas mirando de quién eran los que trabajaban? Que al final eran los propios de Lleida, los que trabajaron allí. Un montón de represaliados, un montón de presos, los propios de la mayoría de todos eran propios de todos los pueblos de Lleida, porque lo que hacían, como os decía, en el campo de concentración es ir repartiendo cada uno su casa, aunque hubo gente de fuera, ¿eh? Y aquí los libros de cuánta gente había. Aquí le llama Destacamento Penal de Gardeny. Podemos encontrar batallón de trabajadores,
Colonia penitenciaria. Cambia el nombre, pero aquello es Gardén. He recibido las intenciones 92 reclusos. 92 reclusos. Ah, no ha perdido ninguno. Ah, es que van perdiendo. Estos cuando salen a trabajar y tornen. Y el día que salen y cuando vuelven, el mismo día, ¿no? Muchas gracias por no le dé. Hoy tengo 114. Al día le da al otro, tengo 112. Se ha escapado 2. Había una evasión enorme. De 90 y pico, 136. 136. ¿Qué van a seguir 136? 132, sí, van. Normalmente son estos números. Hemos encontrado también un listado que hay 300. Tienen que haber más trabajando, por lo que se construyó. Pero fijos ahí, solo viviendo ahí, en barracas, 130 y pico. Que era lo normal, ¿eh? En todas partes, cuando diseñaron esto, lo diseñaron en todo el Estado español igual, ¿eh? O sea, los batallones de trabajadores son igual aquí que en otros sitios. 100 y pico, que se van moviendo, que van trabajando, que a lo mejor es un número que es fácil de hacer trabajar, venga, vosotros aquí, vosotros ahí, y es pues eso, trabajos y trabajos duros, ¿eh? Y aquí está, que lo encontramos el otro día en el archivo, que esto no lo teníamos tampoco, ni sabía que existía, el Destacamento Penal de Gardén, que es el propio libro de registro de comunicaciones de penados obreros, aquí, levantando nombres distintos, del año 41, hay del 42 y del 43, pues decía del 40 y del 44, lo que no hay es anterior. Aquí son los que hay. Aquí que digo, es que esto es muy fresco, esto es del otro día, ¿eh? Las visitas, creo que es eso. No, todavía no. No, estos son los funcionarios. Ah, Los funcionarios de prisiones de la época y de la prisión, del centro de rostro que me tiene la salida, ¿por qué hicimos la foto de esta? Ah, porque había una mujer. Esta no tendría que estar aquí. No, es que encontramos esto aparte, que de la prisión provincial de Lérida, como no tenemos Asunción, Enriqueta, Mercedes, Rosa, que había un montón de nombres de mujeres, los cogimos para otra cosa. Pero esto no tiene que ver. Y aquí los hombres, aquí tenemos las muestras. ¿Qué hombres estuvieron en Gardén? Ay, tiene la ficha en julio del 41, en el día de la fecha en el directivo. Ay, ¿dónde estaba? Aquí no está, aquí va un altre, el vídeo. bueno, pero que Perquè va amb un altre, és que no está en orden. A ver, aquí sí que sale. En el 42. Ficha de trabajo, del 41. Pasa, aquí le llama Colonia Penitenciaria de Gardén. Bueno, al servicio militar, puentes y caminos. Digo, PC, hay otro que habla, porque durante muchos años en Lleida y los historiadores decían, lo que hicieron los presos fue trabajar construyendo casas para los militares. Es cierto. Pero es verdad que también hacían los acuartelamientos. Y esto es lo que casi no pone. Y cuando lo pone en un libro, lo pone, lo he oído, me han dicho, ¿no? Y lo ponen en un libro que va casando más o menos con otro contexto, lo meten ahí sin que nadie se haya parado a explicarlo nunca. ¿Ves abajo? Solicita trabajo. Este solicita el trabajo, también en el 42, en la colonia penitenciaria de Gardén, según pone el oficial. Este Farrús, Guim Salvador, este pone aquí que en el 15 de febrero de 1942
fallece en el hospital, cuando claramente en otro documento dice que fallece en la colonia. Y era un chico que tenía súper joven, le había caído, tenía condena hasta el año 60 y pico, creo, y murió allí. Ah, este es el mismo, es este. Aquí pone, el 15 de febrero del 42, fallece en la colonia penitenciaria de Gardenia a consecuencia de insuficiencia cardíaca. Un chico joven, calificado facultativo. Aquí el facultativo. No había absolutamente nada de... Tenían en el... Al menos se sabe que cuando fue la Seu Vella campo de concentración, lo que tenía que haber era un cura. Ni enfermeros, ni nada. Eso, nada. Pero un cura siempre lo hubo. No estaban preocupados en que todo. Podría ser de la vecina. ¿Eso no correrá? Ara, explicant ara davant. Que és l'última ja. Crec que havia més, no? Sí, ha de ser l'última, ja no n'hi ha més. A veure, i ara torna aquí, Aquí, aquí. al PowerPoint, porque luego, a ver, pues había más, Pues aquí no. Hay que tenerla. Bueno, es igual. Sí, ya está, sí. Más o menos habéis visto, ¿no? Que lo que hacemos es recoger, porque no hay absoluto. Lo que os enseñamos es que no hay nada, que todo eso son papeles de aquí para allá, para poder crear un relato un poco más firme del todo, que aquello hoy es un parque científico y tecnológico agroalimentario de Lleida, pertenece a la ciudad de Lleida. Cuando los militares en el año 96 dejaron el parque, se acabó con la mili obligatoria, l'Ajuntament de Lleida compró toda la colina por 2.700 millones de pesetas. Una barbaridad. Pero mejor esto que estuvieran todavía los militares ahí. Entonces, el alcalde, pues vamos a hacer un parque, con los cuarteles vamos a hacer unos centros de trabajo y otras cosas, sobre todo de alimentación. Lo que no es de juicio es que aquello esté sin que no haya absolutamente nada, sin ningún estudio. Y además lo que hizo el ayuntamiento de turno del PSC es hacer memoria histórica, y le llamaban memoria histórica a la memoria de la gente que había hecho la mili ahí. Aquello era su concepto de memoria histórica era eso. Y sí, montaron unos audiovisuales que la gente podía explicar cómo se lo había pasado en la mili. Y una ruta, ¿no? También. Aparte una ruta con unos tótems, la ruta de la mili. Y había un vídeo que yo quería ponerlo hoy aquí, pero como han habido protestas para que lo retiraran todo, Esquerra ahora ha retirado el vídeo de YouTube. Para mí mal, porque yo lo utilizaba, porque era un vídeo que no tenía desperdicio, era un vídeo del año 2007, cuando se inauguró el parque, que decía, y aquí en el año 38, al año 38, los nuevos alcaldes se hicieron con la colina y construyeron estos acuartelamientos donde hizo la gente hasta el año 96. ¿Tipo nodo o qué? Tipo nodo, era Madrid y Chacón, sí señor. Madre mía. Y además, que yo casualmente hacía de guía y ponía en el vídeo y digo, y es lo que fue, dice, ¿cómo se construye esto? Pero ¿cómo lo hicieron? Si no había trabajado, no había hombres, no había nada. Pues es que esto estaba hecho. Entonces ahí la gente, pues vas estirando de un lado para otro y va saliendo todo. El hecho es que no hay absolutamente nada ni se puede encontrar absolutamente nada sobre este tema. Pero aquí. Os he enseñado las fotos. Esto puede herir la sensibilidad, ¿eh? Es un nodo. Lo pongo, ¿eh?
Es el nodo, es para que veáis de las fotos que os he enseñado de todo destruido. ¿Cómo hago? Control C, Sí, y ahora me voy. control clic, pot ser. No, control clic no me suda. Porque ahora obre una pestaña y control L. Ay, estoy en un mail. Ay, Sí. Dios. Perdón, Porque perdón. ya sí, Abre una otra Es el pestaña. mío, No, ya Ahí está. salía tu nombre. Era mío, era Camilo mío. Saif. Espera, Eva. Eva. Pero ya abierto Jo vull obrir sense que es vegi el seu. No, Està... però has copiat control C. Sí. Camilo Saif. Ah, no se sé, mira, mejor. ¿Tiene sonido? Sube a ver. Se oye, se oye. Dale un poco más. Se oye algo a lo lejos. Sí. Hombre. Ah, ese es el que... No, no es el nodo. No Este creo es el que pasa nada. hace... Para que veáis las imágenes de cómo estaba. Estos son los coches que volaron los propios republicanos. No lo había visto aquel vídeo. Pues esta es la versión española. Esta está colgado en internet. Esta es la de los IFNI, que fueron estos los franquistas, los fascistas, que llegaron a Lleida, fueron estos los que entraron por abajo, los escenarios. Ay, esta no se oye. Estas nodos. Esto es esto, Gardel. Esto. A ver si podemos parar. Esto se construye en 2 días. Imposible. Se inaugura en el 45. Pues qué bien. Esto es un inauguración del Misterio. 45, construido en una colina a partir del 38. Pues es que es imposible que sea del 41 al 44. Pero si no se puede construir ni hoy en día con la tecnología que hay. Aquí son, además Lleida se construyó uno de los más importantes del Estado español. Ya se veía Felipe V, ya es una tradición. Felipe V ya lo hacía así, y entonces cuando Franco hace el nuevo acuartelamiento lo hace a imagen de lo que hubo en la otra colina. Es un gran acuartelamiento. Y la primera fase tiene 3 grandes edificios con otro y con otro, que era la capitanía, la no sé qué, la no sé cuántos. Continuar. No se oye la vocecita, pero bueno. Esto ahora es parque. Esto es lo que hoy es el parque tecnológico. Esto de aquí Ya, abajo. Cisco, por ahí abajo. Ángel Cataluña. Esta es la Catedral de Lleida, que fue quemada por él. Yo lo da muy mal rollo. No, pero que es un documento. Esto es Lleida y esto es el río, ya está todo hecho. Esto es la plaza La Pau. Ah, ya, claro. Todo esto regiones devastadas, todo. Este edificio, el puente, la catedral. Claro, inaugura como lo he hecho yo. Igualmente, yo estuve- El Cruz de China. Esta es la puerta donde los disparos. ¿Os acordáis de los En disparos? catalán, del 28. Está en català. Qué raro, ¿no? Sí, ya la vi, es muy famosa esta foto. Alguno lo coló. Dijo, Había gente, tela, Hombre. Joder, Había gente, Ay, que dice, Dios, mira, ¿quién so? A ver, que nadie... Toda esta gente... Mira, a ver quién es. ¿Eso lo conocéis? Ojo, Esto es la calle por donde decía que fueron entrando. Otra vez la catedral.
Sí, claro, es. Bajo Pablo. Además es que Lleida es militar y de la gran diócesis. Claro, debían de ser familiares de... Es una ciudad que tampoco no tiene nada, porque es una ciudad pequeña, pero es estratégico, ¿no? Eso sí lo tiene. Es la primera ciudad importante, ¿no? Antes de Barcelona, Girona, Tarragona, que quedan en el litoral, y siempre la han tenido como un centro militar muy importante. Y de aquí yo creo todo lo demás, todo lo que viene después es por lo mismo siempre. Quiero volver a poner, para que os quede en la retina, lo de Lérida. Esto es la... Ojo, lo vuelvo a poner, Es que se... 1945 estaba hecho. se ve bien antes, Muy moderno. Era una cosa de lo más moderno. Y esta, esto es buenísimo. Habéis visto al chico este, ¿no? La estatua de piedra. Malo aquí. Porque esto fue otra cosa que también tuvimos que protestar. Este de aquí. Y es que ahora lo he ido sacando, es que ahora tampoco no. Es esta imagen. Esta imagen, la escultura del soldado, es homenaje al soldado. ¿Al soldado qué? Al soldado ingeniero constructor. Estuvo aquí en la inauguración. No me acuerdo por qué. Fue trasladado y dado a Figueres, al centro de Figueres. Y cuando se hace el parque tecnológico, es decir, en el 2007, cogen y lo vuelven a poner y lo ponen ahí, en Lleida otra vez. Y dicen, bueno, es un honor al soldado. Pero es que encima, o sea, ya no es que no hagáis honor, ¿no?, a los represaliados que construyeron y que no hay ningún esfuerzo, sino que además va con cinismo, ¿no? Que es poner una escultura franquista que todavía está ahí, es que no la han quitado. Entonces es que ahora no se entera. Y la tiene ahí en un parque científico, está una escultura franquista. Sí, es que torna a estar. Sí, la vi. Sí, vuelve a estar. Como un boletín. Esto, aquí, saco el volumen porque... Y la otra cosa que os quería enseñar, vuelvo para atrás. ¿Por qué no trobo? ¿Dónde está el aquí? Y este cosa tendría que haber enseñado antes. Ya que lo tenemos os lo pongo, es como si me fuera al principio, ¿eh? Que es el Alas Negras. Que es como... No se llena, es que... Esos eran los vídeos que hacían los anarquistas y quedó filmado en Lleida. Se titula Alas Negras, que es como llamaban a los aviones. Azul. Esos son los aviones que decía que físicamente, que había cogido la foto, porque físicamente venía de Lleida. Está necesario, ¿no? Bueno.
todos cuantos se dirigen al sector norte del frente aragonés, el zumbido de los motores de alas negras detuvo nuestra marcha. La hermosa capital, que percibe el rumoreo de las aguas del Segre, había sido víctima de los mercenarios de Franco. Alas negras volaron sobre ella, de norte a Esto es sur la Rambla. y de este a oeste, dejando caer la metralla sobre la ciudad indefensa. Sus paseos y sus calles fueron testigos de la más inaudita crueldad. Nicole. El liceo escolar, situado en la banqueta, había sido demolido, pereciendo en él la mayoría de los niños, cegada su vida por la metralla traidora. Eso del 2N, ¿eh? Libre, nos abría un camino hacia un porvenir de extensos horizontes, ganados por el tesón y el valor del ejército del pueblo. ¿Acaso era este el objetivo militar que Sí, muy macabro, pretendía ¿eh? destruir? Seguramente. Bueno, hay imágenes, El fascismo alcanzaba un gran perfeccionamiento en el arte de asesinar seres indefensos. Lo habrá pasado a otra ciudad. Trau es igual, Cisco. Y ahora, Pero aquí está hecho, ese documental está hecho en quin any està fet, Eva, aquest documental? de 37. Ah, el 37. Vale, para que veáis lo que es hoy. Pues lo mismo. Lo mismo, rehecho, reconstruido y ya está. Se saca, pasamos de una cosa a la otra sin ningún tipo de estudio, sin ninguna memoria, pero ni un ápice, absolutamente nada. ¿Qué hicimos? En el 2018, en la crida, hicimos una moción en la que en esta moción, Cisco, què és això? És que intento treure-ho, però jo què sé. Escolta, si aquí no cal que hi hagi això, no? No, És que és de vale, oh, qué bien. Qué descanso. Pedimos en una moción que lo que queríamos que se hiciera un estudio, porque a lo mejor para poder trabajar Gardeny, hay que ir a 4 archivos de toda España, porque se ve que es dificilísimo. Aquí tenemos solo aquellos documentos que os hemos pasado aquí, solo son de aquellos que estaban en la cárcel, y que de la cárcel, que está el archivo en Lleida, hay un documento de la cárcel que dice: lo trasladamos a Gardeny. Ya está, ahí no hay más. Tenemos un libro de visitas de Gardeny y poca cosa más. ¿Dónde se podrían encontrar? Pues de otros presos que tienen sus archivos en otros sitios y que también los destinaban, como el batallón, que los destinaban en Gardeny. ¿Cómo se sigue la pista de esto? Es muy difícil. Y nos habla el Fernández, ¿se diu? Fernández, ¿no? Carlos Fernández. Me sembla que sí. O Hernández. Carlos Hernández, que él para un solo campo de concentración había visitado 6 archivos distintos. ¿Y qué pasa? Que no están en manos públicas, sino que muchas veces están en manos privadas. Como por ejemplo, FAES. Los tiene ellos como archivo, que se ve que como centro de investigación se puede acceder fácilmente, aunque tú estás en una sala, explicó él, ¿no? Que estás en una sala sentado con el aguilucho y con la imagen de Franco ahí, pero puedes hacer... Pero en otros, estos documentos que están en otros archivos privados no se pueden tampoco ni... O sea, de los archivos de posguerra ya es todo cómo vamos a hacer la recuperación histórica de posguerra. Si es que tampoco no hay, primero, falta voluntad, y segunda, falta
los medios y la capacidad de poder hacer todo este trabajo de hormiguilla de ir buscando por todos sitios. Pero vamos, que esta gente se merece una reconstrucción de su memoria, vamos. Entonces, pedimos que en esta moción que se estudiara el campo de Gardén como algo distinto, porque ahora dices, ¿es más importante esto que el puente, de que los que hicieron el puente? No. El hecho es, no, porque no lo es, pero el hecho es que ahí hubo una colonia, un campo de trabajo que estaba centrado, y que eso sí que es el único que hay en Lleida, que es el mismo sitio de trabajo, es el mismo sitio donde se vive, se come y se hace todo. Y los otros también se tendría que hacer, ¿no? Pero ya sería de regiones devastadas y más o menos sí que se ha ido recuperando. El caso de este es 0. Por tanto, pedíamos que se hiciera estudio. Cuando fuimos a negociar la moción con otros partidos, dijeron, pero es que lo que podemos hacer es un centro de interpretación. Ya, claro, queremos hacer un centro de interpretación, pero el centro de interpretación viene cuando ya conoces todo, ¿no? Y cuando ya puedes hacer ya tienes todo el conocimiento. No se ha empezado, nosotros nos echaron al ayuntamiento y hasta no se ha movido absolutamente nada. Porque cayó la moción, pero ahora se podría volver a hacer porque sería mayoría, aquellos que votaron ahora son mayoría. Tampoco lo han hecho, ¿no? Ni lo han hecho ni lo hará. Con lo cual, da igual quien esté en el gobierno en Lleida, porque los temas de la memoria, cuesta mucho de que... no sé lo que habéis hablado antes, que supongo que debía Esto, por ser ejemplo, esto, ¿no? ellos han hablado de Guernica también, de lo difícil que era, también sobre todo, más que nada llegar a la gente joven, ¿no? Esto, ¿no? De la documentación no se ha hablado tanto, pero sí del tema de la memoria Y llegáis... De lo difícil que es. Ya me pongo en grupo ya, De lo difícil que es, o sea, que hay grupos y gente que ha estado investigando, ¿no? Sobre la historia de Guernica, ¿no? Pero hemos estado hablando antes de los, o sea, todo el trabajo que se hace, ¿no? Que el relato, la pelea del relato, vamos, que no me voy a enrollar ahora como antes, ¿no? La pelea del relato y que ahí pues ganan porque es que los grupos pequeños con menos posibilidades, ¿no? Pues con sus investigaciones o con sus planteamientos o con su, ¿no? Su relato, al fin y al cabo, pues queda muy oculto, porque luego hemos estado hablando que viene el Instituto Gogora, el Instituto de la Memoria, creado hace pocos años y que puede con todo lo que tú has podido hacer, porque ellos tienen muchos más medios, ¿no? Y más dinero y más proyección y cuentan las cosas a su manera, ¿no? No sé si los que hemos estado antes hablando, Casi igual no estamos, sabes. sí, esto era, bueno. Hay un tema en España que es el Estado independiente. O sea, el Estado es una cosa que no depende de qué gente en cada momento histórico concrete ese Estado, ¿no? Es una cosa espectacular y está ligado a otra cosa que se llama impunidad. Entonces, nosotros pertenecemos a un grupo que una de sus reclamaciones históricas es que se abran los archivos históricos de Salamanca para poder investigar, por ejemplo, el tema del bombardeo de Guernica, ¿no? Es un tema que está parado siempre. Da igual que sea el PP, que sea el PSOE, el que esté en el gobierno, eso en principio siempre va a ser así. Pero para cualquier cosa, eso es de hace 1000 años, vamos a decir, ¿no? Pero para temas actuales existe lo mismo, es una cosa que se llama Ley de Secretos Oficiales. Entonces, no se puede investigar nada porque el Estado español estaría en peligro, ¿no? O sea, no se puede hablar ahora de las escuchas o espionaje a políticos catalanes o incluso ni políticos catalanes, ¿no? Gente catalanes normales o dirigentes
en este momento pues, de la izquierda abertzale en una desproporción grande, pero bueno, en otros momentos es diferente. O sea, el Estado siempre va a proteger eso, ¿no? O sea, siempre, nunca va... Es igual el Estado o el partido del gobierno aquí, ¿no? Yo hace años, hace 30, 40 años en El País leía un artículo muy interesante que decía que los ministros de Interior, ahora pueden ser consejeros de Interior del gobierno vasco, del catalán, que son una secta. O sea, da igual que sea socialista, o sea, va a defender un estatus o un grupo, yo qué sé, policial, una forma de organizarse el Estado y demás, que da igual que seas progresista, que no seas progresista. O sea, tú al final te consideras parte de ese Estado y ese Estado va a hacer todo lo posible pues porque estas cosas no salgan adelante, ¿no? Y es igual, o sea, ahora tenemos en España tenemos el gobierno más progresista, o sea, Ya, es que, claro, nunca está, no hubiéramos imaginado tener un gobierno tan progresista, tan rojo, y notamos en todo, ¿no? En la política, en el día a día, en educación, en cultura, en el nivel de vida, o sea, cómo vivimos, cómo mejoramos, ¿no? Y estamos así, ¿no? Sí, y aparte ya de ese nivel más de la dificultad de acceder a la documentación, eso responde a un parámetro básico, que es que a las instituciones no les interesa mover o remover o investigar sobre la memoria histórica. ¿Por qué? Porque realmente hay que hacer tabla rasa. Esto es, antes hemos comentado, la transición, o sea, sería una especie de pecado original. Saben que la transición, hicieron lo que hicieron, fue transaccional, no la transición, y por eso, cuanto más trabas pongan, mejor, porque el hecho de que tú tengas acceso a esa documentación puede que construyas o reconstruyas un relato diferente al que ellos nos han impuesto. Y por eso el tema de la parte del acceso, las dificultades responden en parte a eso, porque cuanto más acceso tengas, con más información, más capacidad de dar un discurso, etc. Y por eso yo creo que es parte de eso, es que no les interesa. Ahora, y si lo haces, te van a frenar. No sé. Aquí en Lleida yo creo que no es algo predeterminado que piensen, ¿no? Ay, no, esto lo vamos a tapar y que no. No, yo tampoco lo... Es que ya es al haberse adaptado tanto a lo del 78, en que Lleida fuera una ciudad tan bestia, que se hizo como una tabla rasa tan... que la tabla rasa la asumió todo el mundo, pero a unos niveles, porque ya os digo, es que la mayoría de gente de Lleida, de los hombres de Lleida, fueron a los trabajos, porque incluso hay gente que dice